Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. En el capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, entramos hoy en el artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. El Catecismo dedica 3 números, el número 748 al 750, a la explicación del tema Creo en la Santa Iglesia. El número 748 del Catecismo dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Fijémonos bien cómo este número 748 del Catecismo, que comienza este artículo 9 del credo, creo en la Iglesia, con una cita del Concilio Vaticano II tomada del documento Lumen Gentium, o Luz de las Gentes, que viene a ser la constitución dogmática sobre la Iglesia. Quizás es el documento más importante sobre la Iglesia. Esta cita primera habla de la razón de ser de la Iglesia, que es llevar la luz de Cristo a todos los pueblos. La primera afirmación es que la fe en la Iglesia depende en todo de la fe en Jesucristo. La centralidad de nuestra fe está en Jesucristo. La fe católica es cristocéntrica. Solo partiendo de ahí, queridos amigos, es que podemos hablar de la Iglesia. Saben ustedes, habrán escuchado que dentro de la Iglesia, dentro de la teología, hay diferentes ramas. Por ejemplo, una de ellas, que se llama eclesiología, es donde la Iglesia habla y estudia su razón de ser, qué es la Iglesia. Pero también está la cristología, que es esa rama de la teología que habla de Jesucristo. Pero lo que subraya mucho el catecismo es que lo central de nuestra fe es Jesucristo, y dependiendo de esto ahora hablaremos entonces de la Iglesia. Pero primero es Cristo. No se puede hacer al revés. Sería un error. Que la fe en Jesucristo proviene de la fe en la Iglesia. No, eso es un error. Es importante siempre poner a Jesucristo en el centro. Por ejemplo, a la hora de presentar la moral de la Iglesia a los hombres de nuestro tiempo, la moral de todos los órdenes, la moral social, la moral sexual, es importante que el mundo entienda que el centro es Jesucristo, que el que plantea el estilo de vida es Jesucristo, porque solo el que ha conocido a Jesucristo va a entender este planteamiento de la moral, de cómo comportarse como cristiano. Pero el que no ha conocido a Jesucristo, quien no ha conocido su gracia, difícilmente entenderá la moral. Por mucho, le parecerán unas leyes caprichosas de la Iglesia, que me las imponen para cumplir. Mientras que el que ha conocido a Jesucristo, quien ha conocido su mensaje liberador, entonces entenderá la moral, no como imposición, sino que la entenderá como un estilo de vida del católico que conoce la persona de Jesucristo. Que seamos cristocéntricos es lo que nos está invitando el catecismo en este día. Por eso el número 748 dice: así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente
de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. Y por si hubiese alguna duda, ¿no?, utiliza el catecismo una imagen que utilizaron también los padres de la iglesia, y es la imagen de la luz del sol y la luz de la luna. Lo que viene a decir es que Cristo es el sol y la iglesia es la luna. El sol brilla con luz propia, mientras que la luna no brilla con luz propia. La luna refleja la luz de otro. La luna refleja la luz del sol. La iglesia es brillante en la medida en que permite que la luz de Cristo se refleje en ella, porque por sí misma ella no da luz. Esta imagen también se ha aplicado a la Santísima Virgen María. Es muy frecuente que las imágenes que se aplican a la iglesia se puedan también aplicar a la Santísima Virgen. De esa forma, María ayuda a entender lo que es la iglesia. Si Cristo es el sol, ella es la luna. A veces estamos en penumbra, a veces no vemos la luz del sol, a veces parece que caminamos a oscuras. Y es entonces cuando la luna nos ayuda a entender que existe el sol, porque ella está tomando la luz de él. ¿A cuántas personas María les ha ayudado a entender que existe Dios? ¿A cuántas personas María les ha enseñado, les ha ayudado a entender que existe Jesucristo? Al acercarse a esa luz, viendo que esa luz era hermosa, han visto que esa luz no era propia, que esa luz de la luna no era propia, sino que era el reflejo de una luz mucho mayor, que es el amor de Cristo Jesús. De igual modo con la iglesia. Las personas que se han acercado a la iglesia porque han visto en ella buenos testimonios, la vida de los mártires, la vida de los santos, la vida de los buenos catequistas, han visto en ella cosas hermosas. Han llevado a sus hijos queriendo que sus hijos conozcan la luz en la iglesia, que reciban la catequesis, que reciban en los grupos. Cuando se han acercado, se dan cuenta que eso que han descubierto en la parroquia, en un grupo, en un movimiento, en una escuela, no era más que el reflejo de la luz de Cristo. Esto es una imagen preciosa. Pero también la iglesia usa otra imagen, que sería la imagen de Juan Bautista, el que se considera el precursor de Jesucristo. Y en cierto sentido, la iglesia ve su imagen en Juan Bautista, por las palabras que el mismo Juan dice: conviene que yo disminuya para que él crezca. También la iglesia, cuando quiere ser signo de Jesucristo, pero no quiere que los ojos se queden fijos en ella, sino que quiere que la mirada se vuelva a Jesucristo. Hay un proverbio que hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando el dedo señala al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Hay muchas personas que al encontrar a la iglesia se quedan mirando a la iglesia, sin darse cuenta de que la razón de ser de la iglesia es la de apuntar, de señalar a Cristo. En la iglesia no nos podemos quedar mirándola a ella, sino que tenemos que mirar a Cristo. Por eso los que se alejan es porque nunca han mirado a Cristo. Los que se alejan es porque solo se quedan mirando la iglesia, pero es que la iglesia no brilla con luz propia. Por eso Juan Bautista lo dice: conviene que yo disminuya para que él crezca, porque aquí la importante no soy yo, el importante es él. Es el mismo mensaje de Santa María de Guadalupe. La importante no soy yo, el importante es él. Así como María, la iglesia también, la importante no soy yo, el importante es él. A la iglesia le conviene ser humilde en sus signos, no para que los ojos se queden fijos en ella, sino para que los ojos miren a Jesús. La función de la iglesia, al igual que Juan el Bautista, es la de ser consciente de que ella es voz, pero que la palabra es Jesucristo. La iglesia no puede ni quitar ni poner palabra,
Ella solamente presta la voz. Por eso no cambia, por eso no puede, como dicen los modernistas, actualizarse según las modas, ¿no? No puede, porque ella no tiene palabra, solo es voz. La palabra es Jesús. La iglesia también tiene esa conciencia como la tenía Juan Bautista. Señor, yo no soy digno de desatarte la correa de las sandalias. Y ella es consciente de que lleva un tesoro en vasijas de barro, que es el depósito de la fe que Jesucristo ha puesto en sus manos y que ha ido pasando de generación en generación sin deformarlo. No lo deformó antes, no lo deforma hoy, tampoco lo deformará mañana. Quizás lo que podría diferenciar a Juan el Bautista de la iglesia es que Juan el Bautista señaló a Cristo y luego desapareció. Mientras que la iglesia está llamada a señalar a Jesucristo y a continuar presente en el mundo por todos los siglos hasta el último día. Jesucristo mismo se lo dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Creer esto, creerle estas palabras a Jesús, es creer en la iglesia. Por eso cuando alguien se va a buscar agua en otro lugar, no le está haciendo caso a Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué me voy a ir yo a buscar agua en otra iglesia? El número 749 del Catecismo continúa profundizando y dice: el artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que Él es quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Qué punto más hermoso este del catecismo, ¿no? En el número anterior decíamos que la fe en la iglesia depende enteramente de la fe en Jesucristo, y aquí se dice que la fe en la iglesia depende enteramente de la fe en el Espíritu Santo. Es remarcar otra vez que la iglesia no tiene luz propia. La iglesia no tiene santidad propia, sino que la tiene reflejada de Jesucristo y, como dice ya en este número, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad. Confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. Por eso, queridos amigos, nos atrevemos a decir que la iglesia es santa y santificadora. La iglesia puede santificar porque ella misma ha sido santificada. Ya en el futuro tendremos tiempo de hablar de estas propiedades de la iglesia, de la cual una de ellas es santa, ¿no? Pero algunos seres humanos se escandalizan de ello, incluso buscan refugiarse en ese texto del Evangelio donde dice: y no llaméis santo a nadie en la tierra, porque uno solo es santo, Dios nuestro Padre. Y se refugian en esto para refutar la santidad de la iglesia y refutar la capacidad que la iglesia tiene de santificar a los hombres. Pero es entender esa expresión del Evangelio de una manera muy reducida, porque el pecado no consiste tanto en llamar santo a alguien en la tierra, sino en olvidarnos que aquí es santo todo lo que Dios ha santificado y que nada es santo por sí mismo. Nadie es capaz de santificarse a sí mismo. Dios es tan santo que difunde santidad. Por tanto, sería un error que para subrayar la santidad de Dios hay que dejar en la penumbra todas las obras santas que Dios ha hecho a su alrededor. Claro que podemos llamar santo en la tierra, porque Dios le ha santificado. Y si Dios lo ha hecho, no lo podemos ocultar. Por ejemplo,
para subrayar la santidad de un papá o de una mamá. Una forma hermosa de hacerlo es ver cómo ha sembrado la santidad en sus hijos y ver cómo los hijos son reflejo de todas las virtudes que los padres le han transmitido. Algo así ocurre con la santidad de la iglesia. La iglesia es santa porque ha sido santificada por el Espíritu Santo, que es su fuente de santidad. No porque ella misma se haya dicho que es santa, y porque le ha dado ese ministerio de santificación. Y la iglesia no le hace sombra ni le quita protagonismo a la santidad de Dios. Más bien al contrario, lo que hace es ser esa altavoz que grita: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Esto es muy importante, queridos amigos, porque en el mundo protestante esto nos lo tiran a cada rato y no sabemos nunca cómo responder. Claro que puedo llamar en la tierra santo, porque Dios lo ha santificado y yo no soy nadie para decirle a Dios que no le puede llamar santo a algo o que no puede santificar Él a quien quiera. Esta expresión sacada de San Hipólito es preciosa. La iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. La iglesia es como un jardín, evocando también esa imagen del jardín del Edén. Como decíamos antes, ayuda mucho a entender lo que es la iglesia, la imagen de María. La Virgen María es esa advocación del Carmelo, de la cual tanta gente es devota, los que incluso han tenido la oportunidad de estar ahí en el Monte Carmelo. La tradición de la palabra Carmelo es precisamente jardín. Carmelo significa un jardín floreciente, y eso es lo que es María, donde Dios ha sembrado las flores más hermosas de la santidad. Un jardín donde el Espíritu Santo se complace en difundir el olor de santidad. Ese es el ser de la iglesia. Por eso el protestantismo rechaza a María, porque Dios la ha santificado. Ella es el jardín. En ese jardín, que es la iglesia, se ven las flores. ¿En dónde? En los mártires, en los santos, en las vírgenes, en las familias santas, en tantas personas humildes que han entregado su vida y la desgastan por Dios día a día, cuidando a uno y a otro, en los santos sacerdotes que están en sus parroquias, en las santas religiosas que consagran sus vidas, en los santos religiosos. La iglesia está llena de flores hermosas donde el Espíritu Santo florece en cada momento. Solamente unos cuantos por ahí solo tienen la capacidad intelectual de fijarse en las 2 o 3 cosas malas, en las 2 o 3 flores que están marchitas. Pero eso les olvida que este jardín es enorme. Glorifiquemos a Dios, queridos amigos, por la santidad que ha hecho florecer en este jardín que es la iglesia, donde tú y yo también estamos llamados a ser santos. Es verdad que también hay cardos, zarzas, abrojos, eso ya lo sabemos, es que el mismo Jesús lo dijo. Pero también Jesús lo clarificó: no los arranquen, no sea que arranquemos también las flores. Lo que Jesús dijo fue: dejen eso para mí. Arrancar los cardos, las zarzas, los abrojos es tarea mía. Esos déjenmelos a mí. Tú glorifica a Dios por todas las flores que veas. Y procura tú mismo ser una flor que glorifique a Dios y que tu vida sea una bendición que proclame la santidad de Dios. Que quienes te vean glorifiquen a Dios. Lo demás, déjamelo a mí. Continúa el número 750 del Catecismo diciendo: creer en la iglesia es que es santa y católica y que es una y apostólica, es inseparable de la fe
en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. El catecismo, a la hora de ir explicando el credo, sigue utilizando la estructura del credo apostólico, el que nosotros le llamamos cotidianamente el credo corto, aunque también nos va recordando que recurre con frecuencia al credo de Nicea, que es el que llamamos por ahí el credo largo. Lo que nos dice el catecismo en este número 750 es que el credo apostólico dice que la iglesia es santa y católica, y que el credo de Nicea le añade otro poquito, que es que la iglesia es una y apostólica. El credo de Nicea se desarrolló un poco más que el credo apostólico en la medida que la iglesia tenía que ir dando respuesta a las herejías que iban surgiendo. De ahí que se vaya explicando la fe de la iglesia un poco más y se vaya ampliando. Pero entre ambos credos van saliendo estas notas importantísimas del ser de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica. Y en este número del catecismo se nos vuelve a subrayar de lo que no hay que confundir a Dios con sus obras, que hay que atribuir a Dios la bondad de los dones que Él ha puesto en su iglesia. Y sería muy necio, muy necio, que al ver una obra nosotros no pensáramos en el autor. Sería muy necio que uno viera la iglesia y no tuviera presente quién fue quien la convocó, quién fue que la engendró y quién es el que la santifica. Sería muy necio quedarnos solamente en la obra de la iglesia sin ir a lo profundo. Convocada por el Padre, engendrada por el Hijo y santificada por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia en la que tú y yo creemos, en la que participamos, en la que nos santificamos y en la que nos vamos a salvar. Continúa el catecismo en este artículo 9, creo en la Santa Iglesia, y abre el catecismo un párrafo, un primer párrafo que titula La Iglesia en el designio de Dios. Y en su primer apartado, la titula Los nombres y las imágenes de la iglesia. El número 751 dice que la palabra iglesia, eclesia del griego ekalein, significa llamar fuera, significa convocación. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se derivan las palabras Kirchen en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Fijémonos cómo este número del catecismo nos empieza enseñando esta primera etimología de la palabra iglesia. A veces es interesante conocer la etimología. El hecho de que la iglesia, eclesia en griego, signifique llamar fuera, convocar, es un término que nos ilumina mucho. Fíjese bien cómo convocar suena a vocación.
Y hay dos maneras de entender la iglesia totalmente distintas, ¿no? La primera, como iniciativa de los hombres, como en plan de asamblea. Vemos la iglesia como una organización que nos vamos a unir y que vamos a construir una sociedad. Y la segunda es entender la iglesia como una llamada, como alguien que ha sido llamado específicamente por Jesucristo. Tan distinto es una cosa de la otra como si un sacerdote entendiera que ha optado por esa vocación, por iniciativa propia, en vez de entender que el sacerdote es llamado por Cristo, que Cristo ha pronunciado su nombre y que lo que él ha hecho es responderle sí, pero ha sido Cristo el que lo ha llamado. En la iglesia es lo mismo. Nadie es miembro de la iglesia si no ha sido llamado. Y esto es una vocación. Ser católico es una vocación. Es que yo, cuando era niño, me llevaron a la iglesia a la fuerza, dicen muchos. Tus papás han descubierto que ser católico es tu vocación. Curiosamente, la forma en la que se ha traducido la palabra en inglés y en alemán es muy interesante. Fíjese cómo esta traducción del inglés y del alemán dice la que pertenece al Señor. La traducción en inglés y en alemán de eclesia es la que pertenece al Señor. La iglesia no tiene pertenencia propia. La iglesia no se posee a sí misma. La iglesia pertenece al Señor. ¿Cómo se va a ir uno a buscar agua en otro lugar? Este número añade una cosa más, queridos amigos. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca, volvemos a lo mismo, convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Nos hace una referencia al Éxodo 19, 1 al 8. Al tercer mes, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y al llegar al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Dios convoca al pueblo. Yahvé ha formado al pueblo acompañándole. Cuando uno en su vida ha pasado situaciones duras, difíciles, ha ido formando familia. Esa liberación de Egipto, todo aquello que le ha ocurrido formaba parte de una pedagogía para ir creando conciencia de pueblo. De hecho, mientras ellos estuvieron esclavos en Egipto, no tenían la experiencia de ser un pueblo. Por eso dice: os he llevado sobre alas de águila y os he traído hasta aquí. El Señor nos ha ido llamando, nos ha ido convocando, nos ha ido protegiendo bajo sus alas y ha formado una conciencia de pueblo. Y seréis propiedad personal mía. Así como nos enseña esa traducción del término inglés y alemán, me pertenecen. Lo que pertenece al Señor, ustedes me pertenecen a mí. Y la primera iglesia entendió que Jesús les llamaba
a ser la continuación de aquella asamblea que había sido convocada por Yahvé en el Sinaí. Somos, por tanto, queridos amigos, llamados, somos convocados, somos vocacionados. Y ser miembro de la iglesia, antes de ser una elección de nadie, recuerda esto siempre, es una llamada de Dios a ti. El número 752 del Catecismo continúa diciendo que en el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo de Dios que reúne el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. Y la iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Es la asamblea litúrgica. 1 Corintios 11:18. Pues ante todo, oigo que al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, o la iglesia como comunidad local. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto como comunidad universal. 1 Corintios 15:9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Dice que San Pablo no está hablando de la iglesia de Dios, de otra iglesia más que la católica. Yo he perseguido a la iglesia de Dios. Pero dice este número que estas tres significaciones son inseparables. Por lo tanto, queridos amigos, la iglesia es el pueblo en donde Dios reúne al mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales, en mi parroquia, y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo cuando nos reunimos a celebrar la Santa Eucaristía. Y la iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo. Y de esta manera viene ella a ser el mismo cuerpo de Cristo.